La fuerza del agua se impuso sin piedad. Vaya, yo creo, no sé si la ha saltado. Mira, mira. Amenazaba al Cidacos con saltar el puente y en un visto y no visto lo rebasó con creces, Otros dos, nos quedamos sin... asolando en unos minutos toda Tafalla. El río se comió la ciudad y saltó a sus anchas por calles y plazas. ¡Qué bestialidad! Los coches como barcos de papel eran engullidos por el Cidacos. Con las luces encendidas hacían temer lo peor, pero no hay víctimas mortales. ¡Guau, chaval! Mi coche y todo. Estamos bien, ¿no, Javi? Decenas y decenas de coches se veían afectados. Vamos a quedar Javi sin coches. Mira, su coche, mi coche se ha ido para allá. Nos hemos tenido que subir al coche de los bomberos porque ha reventado la tapia esta de los curas. Mira cómo está. ¿Para qué queremos piscinas? ¿Para qué queremos piscinas? Quienes lo grababan con su teléfono móvil no daban crédito a lo que veían. Al mismo nivel de agua. La fuerza del agua se llevaba por delante todo lo que había a su paso. ¿El muro? ¿Que se ha caído el muro? ¿Pero qué es esto? Se llevaba por delante Mirad los garajes. parajes, viviendas, establecimientos. ¡Se ha ido hasta la luz! Los trabajadores de Mercadona no podían creer la situación que tenían en el supermercado. Imágenes parecidas en Fagor-Luzuriaga, una situación impensable. Una riada, una inundación histórica nunca vista antes en la zona que dejó momentos de gran Que ha tensión. corrido para allá, que ha salido primero el muro, que ha corrido el muro. Súbete del coche, donde sea, pero subiros. La localidad entera se vio afectada. Tafalla engullida por el Cidacos e incomunicada por carretera. No se podía acceder ni por la entrada norte ni por la sur. Porque esto es el cruce del Maño No se podía y tenemos, han dicho, un agujero, bueno, mínimo 2 metros, para que veas. En este punto, Nacional 121 en Puello, quedaron paradas numerosas personas, como los ocupantes de este autobús, que no daban crédito a lo que tenían ante sus ojos. Lo que acaba de saltar. Estamos encerrados. La fuerza del agua imponía, nadie podía hacer nada. Muchos lo contemplaban desde su casa. ¿Os había entrado alguna vez tanta agua? Yo creo que no había entrado nunca tanta agua. Impotentes ante lo que se les había venido encima. Desde Guardia Civil han enviado estas imágenes de una noche sin duda complicada. Se ha producido en algunos casos con menores de edad o personas de edad avanzada y movilidad reducida que han tenido que ser rescatados. Igualmente, el vuelco de un camión de gran tonelaje a escasos kilómetros de Pitillas también complicó esas labores y requirió la coordinación de efectivos en la zona para evitar accidentes más graves.